Pues el día de hoy tenemos un tema que a veces es poco tocado, quizás por el nombre, por las palabras que a veces no comprendemos exactamente su significado. El título de este mensaje es Jesús, vicario del hombre, y el creyente, vicario de Jesús. Estas palabras son poco usadas generalmente y a veces no enfatizamos tanto en lo que es Jesús siendo vicario del hombre y también el creyente que llega a ser vicario de Jesús. Espero que continúe. Mi computadora se trabó un poco. Sé que, digamos, este tema es medio raro porque pocas veces usamos la palabra vicario. Pocas veces vemos la humanidad de Jesús en el sentido vicario. La palabra vicario significa sustituto. Cristo fue nuestro sustituto, el que tomó nuestro lugar y sufrió nuestro castigo. Así que la persona que sustituye a otra persona, en este caso, Cristo nos sustituyó, tomó nuestro lugar, porque todos habíamos pecado y merecíamos la muerte, y Él tomó nuestro lugar para morir. Él sufrió nuestro castigo que nosotros merecíamos. Así que su muerte pagó la pena del pecado. La Biblia nos da ejemplo de un sacrificio sustituto, un sacrificio vicario, un sacrificio que se hace en lugar de otra cosa. Y tenemos la narración de Abraham y su hijo Isaac. Dios le dijo a Abraham, probando su fe, que sacrificara a su hijo, que lo ofreciera en un holocausto, que lo degollara y que propiamente lo quemara, ofreciéndoselo a Dios. Abraham sin duda no comprendió lo que Dios le estaba pidiendo, pero él obedeció a pesar de no comprender cuál era el plan de Dios. Así que Abraham se preparó muy temprano en la mañana juntamente con su hijo, que llevaba la leña y fueron hasta el monte Moría porque iban a ofrecer un sacrificio a Dios. Naturalmente su hijo le decía, bueno, padre, ¿y qué es lo que vamos a sacrificar? ¿Dónde está el holocausto que vamos a ofrecer a Dios? Él no sabía que él era el holocausto. Sin embargo, Abraham dijo, pues bueno, Dios proveerá de alguna manera. Fue, subió al monte Moriah y propiamente en el momento que tenía que ofrecer el sacrificio, ató a su hijo y propiamente él decidido a degollarlo como Dios le había pedido. Él no entendía por qué ahora Dios le estaba pidiendo lo que muchas naciones hacían, que sacrificaban a sus hijos ante los ídolos. Y ahora Dios le estaba pidiendo el sacrificio de su hijo. Sin embargo, él, confiando plenamente en la sabiduría y en los planes de Dios, estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, levantó el cuchillo para degollarlo, y en ese momento un ángel le dijo, detente, Abraham, detente, no sacrifiques a tu hijo. Y le dijo, voltea ahora hacia un arbusto. Esto es un sacrificio vicario, es decir, va a ser sustituido. No vas a sacrificar a tu hijo, va a ser sustituido, va a haber un sustituto para este sacrificio. Génesis 22, verso 13, nos dice que entonces Abraham miró hacia atrás de él y vio que había un carnero enredado por los cuernos en un arbusto. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En otras palabras, el carnero fue el sustituto para un sacrificio vicario, es decir, un sacrificio
sustituyendo a Isaac, su hijo. No sacrificó a su hijo, pero era un sacrificio que ofrecía a Dios en fe, y por lo tanto el ángel le dijo: detente, no hieras al muchacho. Y volteó y estaba el carnero enredado en un zarzal, y entonces este fue el carnero, el animal que fue degollado y ofrecido en sacrificio. Esto es un sacrificio vicario, es decir, un sustituto a este sacrificio. Este carnero sustituyó a Isaac para que fuera entonces el carnero sacrificado a Dios. Jesús, como un humano que tomó carne humana, vivió la vida vicaria de la humanidad, es decir, la vida humana de Jesucristo la vivió en representación, en sustitución de la vida de los humanos. Es decir, su vida humana fue ejemplo como debería de ser vivida la vida de los seres humanos criados a la imagen de Dios. Jesús vivió su vida humana perfecta a nombre de nosotros y vivió en nuestro lugar una vida humana perfecta, porque nosotros no podríamos vivir en perfección y sin pecado en esta vida humana. En Romanos capítulo 5, verso 19, nos dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma: porque por la desobediencia de un solo hombre, refiriéndose a Adán, muchos fueron constituidos pecadores. Adán nos representó en nuestra vida humana, y al pecar propiamente, su desobediencia de un solo hombre representando a la humanidad, fuimos todos constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, refiriéndose a Jesús, muchos serán constituidos justos, es decir, declarándolos inocentes. Jesús fue muerto en sustitución nuestra. Él fue hecho pecado en nuestro nombre, así como el carnero enredado en los arbustos que fue ofrecido como un sustituto de Isaac. Cristo fue ofrecido en sustitución nuestra. Nosotros merecíamos haber muerto. Sin embargo, Cristo se ofreció en una expiación vicaria, en sustitución de nosotros. Una expiación vicaria, sacrificio vicario, que implicó dolor, sacrificio y muerte que nosotros merecíamos, y que Jesucristo tomó nuestro lugar. Por eso es una expiación, un sacrificio vicario, un sacrificio en lugar de nosotros. Jesucristo tomó nuestro lugar. Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre él todos nuestros pecados, para que nosotros fuéramos declarados justos por medio del sacrificio de Jesucristo. Es lo que dice 2 Corintios, capítulo 5 y verso 21. Jesucristo tuvo que sufrir la ignominia de la cruz, el sacrificio de morir torturado, muerte que nosotros merecíamos, y que Él tomó nuestro lugar y sufrió por amor a nosotros. Como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 4 y verso 5. El sufrimiento que Jesús padeció es el que a nosotros nos correspondía. Nuestros sufrimientos y dolores eran lo que agobiaban a Jesucristo. Nosotros pensamos, y las personas podían pensar, que Jesús fue azotado y herido como un castigo de Dios por sus propios pecados, pero Él fue herido y maltratado por todos los pecados nuestros. Él sufrió en nuestro lugar. Fue un sacrificio vicario en nuestro lugar, y gracias a sus heridas, nosotros recibimos la paz y fuimos sanados espiritualmente por su sufrimiento. Juan describió cuando vio venir a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y enfatizo esta última frase: quita el pecado del mundo, no solamente de los creyentes. Dios quita por el Cordero, quitó el pecado de todo el mundo. En Primera de Juan, capítulo 2 y verso 2, Jesucristo es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, los creyentes. Pero luego añade la Biblia, y no solo por los nuestros, es decir, no solo por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. Es algo que es una verdad bíblica que quizás muchos cristianos desconocen, que Jesús murió no solamente por los pecados de los que ya creemos en Jesucristo, sino que murió por los pecados de todo el mundo. Su vida valiosa valía para pagar la deuda de pecado de toda la humanidad. En este caso, Jesucristo representó a la humanidad. Jesucristo fue vicario del hombre, de la humanidad. Se puso en el lugar de toda la humanidad y pagó por toda la humanidad con su muerte. Su sacrificio es suficiente. Cuando Jesús colgaba del madero de la cruz, una de sus frases que se registra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30, él exclamó: consumado es. Expresión que fue traducida de la palabra griego tetelestai. Tetelestai, que significa está terminado. Todo está cumplido. Todo ha terminado. Y más específicamente, tetelestai, al pronunciar Cristo esta palabra, estaba diciendo: está pagado todo en su totalidad. Está pagada la deuda de toda la humanidad. La deuda había sido pagada en toda su totalidad. La obra redentora de Jesús había sido completada con su muerte vicaria, es decir, él sustituyendo y representando a toda la humanidad. En la época antigua, esta palabra tetelestai en griego la usaban mucho los que pagaban impuesto. Y cuando ya había sido pagado el impuesto, se le imponía un sello donde se le ponía la palabra tetelestai, quiere decir pagado totalmente. Y Jesucristo, cuando murió, estaba diciendo: he pagado totalmente la deuda de muerte que merecía todos los seres humanos. Por eso es que la expresión en Primera de Juan 2:2 es que Jesucristo es el sacrificio para el perdón de nuestros pecados, los creyentes, pero no solamente de nosotros, sino los pecados de todo el mundo. Por eso dijo: consumado es. Esta palabra con la cual sellaba la redención de toda la humanidad. En la cruz, Cristo sufrió por el hombre, murió como el representante del hombre, por el hombre y en lugar del hombre, es decir, representando a la humanidad, murió por la humanidad y en lugar de la humanidad, obteniendo así redención eterna para toda la humanidad que acepte a Jesucristo y su sacrificio en beneficio de su persona. Y esta es la verdad más gloriosa de nuestra fe, las buenas nuevas de salvación por medio de la fe en Cristo, nuestro gran representante de toda la humanidad. En la cruz, Jesús clamó representando a toda la humanidad: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios jamás abandona a sus hijos, pero la humanidad y la tortura y el dolor hizo que Cristo pronunciara estas palabras en cumplimiento de lo que se había profetizado en el Salmo 22. Y Cristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba orando en esos momentos a nombre de los seres humanos. Dios estaba orando en ese momento en lugar nuestro en forma vicaria. Y así clamó Dios por aquellos que sufren cuando han perdido un ser querido,
o cuando sufrimos grandes tribulaciones en la vida en las que cuestionamos la presencia de Dios, y cuando la adversidad toca fuertemente en nuestra vida, muchas ocasiones vamos a decir como Jesucristo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, sentimos que Dios nos ha abandonado, pero es un sentimiento personal humano, como Jesús lo pronunció, y Jesús lo estaba pronunciando a nombre de todos nosotros que en algún momento en la vida quizás le vamos a decir, Dios mío, siento que me has abandonado, aunque Él esté a nuestro lado. Cristo lo pronunció estando en la cruz. La vida de Jesús fue y es el propósito y cumplimiento de lo que significa ser y vivir verdaderamente como un humano a la imagen de Dios. Jesús se hizo humano no solo para rescatarnos del pecado, sino para que seamos nuevas creaciones en Cristo. Cristo está haciendo una nueva creación. Él es el creador desde un principio y se convirtió en el redentor de su creación, donde estamos incluidos todos los seres humanos. Su plan lleva una continuidad. Fue primeramente la creación física que Dios hizo, que nos describe poéticamente Génesis 1 y capítulo 2. Pero después de la creación física, siguió el plan de la salvación de toda la humanidad. Y vino Cristo, vino Jesús a tomar forma humana en Belén para morir en la cruz en representación, en lugar de todos nosotros, para que toda la humanidad pudiera recibir perdón y poderse reconciliar con Dios el Padre. Pero ahora, después de esta salvación tan grande, viene una nueva creación que Dios, como creador, está haciendo una nueva creación. Al ascender Jesús a los cielos, su vida fue sustituida por el Espíritu Santo, que es el vicario de Jesucristo aquí en la tierra. Él iba a partir. Los apóstoles estaban muy tristes porque los iba a abandonar. Había estado con ellos durante 3 años y medio. Habían convivido con él, habían escuchado sus palabras, habían recibido su orientación, pero ahora Jesús estaba ascendiendo a los cielos y ellos se sintieron abandonados, tristes, pero Jesús ya les había dicho, me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Es decir, voy a mandar a alguien en sustitución de mi vida, en sustitución de mi persona. En otras palabras, ahora el Espíritu Santo sería el vicario de Jesucristo, el sustituto, el que iba a estar en el lugar de Jesús aquí en la tierra. Él ya no estaría más aquí en la tierra para orientarnos, para guiarnos, para fortalecernos, pero Él dejó a alguien que iba a ocupar su lugar, el Espíritu Santo. Nos dice el Evangelio capítulo 14 y verso 26. Mas el Consolador, dijo Jesucristo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en representación de Jesucristo, Él les enseñará todas las cosas, les recordará todo lo que les he dicho. En otras palabras, dijo Jesucristo, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar un sustituto. Así que el Espíritu Santo se convierte en el vicario, en el sustituto, el que ocupa el lugar de Jesucristo aquí en la tierra. Jesucristo ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre, no está en la tierra, pero en la tierra dejó el vicario del Espíritu Santo que sustituye a Jesucristo, que no está ahora en la tierra. Y cuando el Espíritu Santo mora en el creyente, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, Jesús vive dentro de nosotros y su vida, la vida del creyente, se vuelve vicaria de Cristo. Nuestra vida ahora cambia, es vicaria de Cristo, es representación de Cristo. Ya no está Cristo en la tierra para ayudar a otros seres humanos. Ahora estamos nosotros en representación de Cristo para ayudar a nuestro prójimo y aquel que necesite y que esté a nuestro alcance, poderlo ayudar.
Como dijo Pablo en Gálatas 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no es mi vida cotidiana, ya no es mi vida humana la que yo estoy viviendo como yo quiero, sino ahora mi vida es la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está viviendo en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, las acciones que hago, lo que pienso, todo mi vida ya no soy yo, sino lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, aquí vemos a un creyente ahora siendo vicario de la vida de Cristo. Cristo ya no está con nosotros en esta tierra, pero ahora estamos nosotros que a través del Espíritu Santo nos convertimos en vicarios de Jesucristo, como dice 2 Corintios 5, verso 20. Así que somos embajadores, es decir, representantes en nombre de Cristo. Nuestra vida ahora está representando la vida de Cristo. Somos embajadores de Él. La vida cristiana, por medio del Espíritu Santo, sustituye la vida de Cristo en este mundo. Y Él está en acción a través de la vida de nosotros los creyentes. Por lo tanto, nuestra vida debe estar reflejando la vida vicaria de Jesús, reflejar la luz, las acciones, los pensamientos de la vida humana con que estuvo Jesucristo viviendo 3 años y medio en Palestina. Nosotros debemos reflejar esa vida. Nuestra vida cristiana, ahora vicaria de Jesús, debe de tener una actitud de humildad, de amor, como la tendría Jesucristo si estuviera en esta tierra. Una actitud de compasión y misericordia, y sobre todo un sentido más profundo de que su presencia de Cristo está en nuestra vida, que no en nuestra vida, sino en la vida de Cristo a través de nuestra vida, de tal manera que los demás, las demás personas puedan ver a Jesús en nosotros, que vean la luz de Él, los sentimientos de Cristo en nosotros. La meta de los cristianos es en ser transformados en la imagen del Señor Jesús. Y nuestra pregunta siempre va a ser de reflexión. ¿Estoy siendo un reflejo de la vida de Jesús? ¿Jesucristo está reflejándose en mi vida? ¿Las demás personas ven en mí todas las emociones humanas, todas las virtudes humanas que tuvo Jesucristo en esta tierra se reflejan en mi persona? Veamos la parábola que nos presentó el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del verso 34 al 40, cuando dice que todas las naciones se estarían reunidas frente a Jesucristo. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, reciban el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Por qué? Vengan, benditos de mi Padre. Ustedes creyentes han sido ya bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes, porque han sido embajadores de mi reino. Y ha estado preparado este reino desde la creación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve yo hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento, o te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como extranjero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo sucedió esto, Señor? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que ustedes hicieron por uno de mis hermanos,
aún por los más pequeños, a mí lo hicieron. En otras palabras, hoy día nosotros somos vicarios de la vida de Cristo. Somos las manos de Cristo que ayudan a través de nuestras manos al necesitado. Es nuestra boca la que ora en favor de aquellos que sufren. Cristo está usándonos a nosotros como unos instrumentos para reflejar la luz, para reflejar la imagen de Él. Y como dice Filipenses 2:15, el cual es un versículo verdaderamente que nos llena de verdadero entusiasmo leerlo y saber la verdad que proclama la Biblia a través de este versículo. Y con este versículo quiero terminar este mensaje, donde se nos recomienda a todos los creyentes: sean intachables y puros, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, pero en ella ustedes resplandecen como estrellas en el firmamento. Dios quiera que todos nosotros, creyentes, resplandezcamos como estrellas, reflejando la luz de Cristo en medio de una generación oscura, llena de perversidad y llena de ignorancia. Que podamos resplandecer como estrellas, viviendo una vida vicaria de Cristo en nosotros, que Cristo esté viviendo en nosotros, para que nosotros, nuestra vida, sea la sustitución de Jesucristo, que no está en la tierra, está en los cielos, pero que a través del Espíritu Santo está morando en nosotros. Termino este mensaje con una corta oración. Padre Santo y bueno, sabemos que a través de tu Espíritu Santo, tú vives en nosotros. Permite, Señor, que tengamos la fe, la certeza de que tú estás viviendo en nosotros, que tú guías nuestra vida humana, que cada día, Señor, vamos pareciéndonos más en imagen a tu Hijo Jesucristo cuando vivió en esta tierra, cuando vivió como un ser humano perfecto, como tú, Padre Santo, quisiste crear a los seres humanos para que vivieran para la eternidad. Ahora sabemos, Señor, que nuestro Señor Jesucristo ha sufrido en sustitución de nosotros nuestra muerte que nosotros merecíamos. Hemos sido perdonados. Ahora somos justos cuando aceptamos el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Y ahora somos limpios, Señor, a través de la sangre de Jesucristo. Ante tus ojos, Señor, estamos limpios. Somos verdaderamente tus hijos sin mancha. Permite que así como las estrellas brillan en el universo, nosotros podamos brillar en medio de el ambiente en que vivimos, de este mundo degenerado, de este mundo que vaga en tinieblas, de este mundo que está en guerra, que está lleno de egoísmo. Permite, Padre Santo, que nosotros seamos ejemplos de humildad, de amor, de ayuda, que Jesucristo nos use como unos instrumentos para dar amor, para llevar buenas noticias, para saber, Señor, que todos hemos sido perdonados por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, y que necesitamos, Señor, con toda fe, aceptar ese sacrificio y aceptar, Señor, que ahora Cristo vive en nosotros, que Él está haciendo una nueva creación en nosotros progresivamente. Permite, Señor, que cada día nos parezcamos más a la imagen verdaderamente fiel de ti que Jesucristo tuvo en esta tierra al tomar forma humana. Gracias, Padre, porque nos permites que nuestra vida esté Jesucristo viviendo a través de tu Espíritu Santo, para que Jesucristo obre a través de nosotros para ayudar, para bendecir a otras personas, y para que Jesucristo esté en acción también en este mundo a través de nosotros como embajadores de su reino y en nombre de Él. Y que todo lo que hagamos, las buenas acciones, las buenas obras que podamos desarrollar y que tú promuevas en nuestro corazón y en nuestra vida, sean para la honra y para la gloria tuya, y que nosotros siempre
conservemos la humildad que tuvo nuestro Señor Jesucristo de humildemente morir hasta la cruz en beneficio y por amor a toda la humanidad. Permite que ese amor esté viviendo y latente en nuestro corazón para poderlo compartir con aquellos que tanto lo necesitan. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de aquel que muriera en el Calvario por nosotros, nuestro Señor Jesucristo, a quien siempre daremos la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.